Estaremos con el capítulo 12 del Evangelio según Marcos. Hacemos referencia de varios tópicos en este capítulo y comenzaremos con los labradores malvados. Se habla de una parábola específica respecto a un hombre que plantó una viña y la cercó, cavó un lugar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y en su tiempo envió un siervo. Estos siervos representan sus profetas, y que los labradores, representando el pueblo juntamente con los reyes, cómo los trataron mal y muchos fueron muertos en sus manos. Por eso Jesús, cuando ve a Jerusalén, dice: tú, Jerusalén, que matas los profetas. Dice que volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrás respeto a mi hijo. Estaba haciendo referencia que esa viña que representa a Israel, Dios Padre envía a su hijo, y a los fariseos, los religiosos, la alta curnia, aquellos egregios religiosos, tomaron la decisión de perseguir a Jesús y matarlo. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, totalmente afrentado. Y dice aquí: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿A quién se le dio esta viña? Le dio esta viña a la iglesia. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendía que decían contra ellos aquella parábola. Ahora viene la cuestión del tributo. Nuevamente tratan de tentar a Jesús. Le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos, que eran sumamente avaricientos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ello, le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César, o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme las monedas para que la vean. Y ellos le trajeron, y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: pues es la imagen del César. Jesús les replica y les dice: dar al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La pregunta sobre la resurrección: ya hemos hablado de la ley del levirato, cómo el hermano mayor se casaba primeramente, y después, al morir de pronto el hermano mayor y no dejar descendencia, el segundo hermano tenía que tomar a la mujer y dejar descendencia a nombre de su hermano mayor. Ahora, si moría el segundo, tenía que ser el tercero. Y aquí está un relato donde habla Jesús respecto a, más bien es una pregunta que le hacen los saduceos, que no creían en la resurrección. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, dejará esposa, pero no dejará hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto es la ley del levirato. Hubo 7 hermanos, se podrá imaginar esto. El primero murió, se casó el segundo para dejar descendencia honor a su hermano, pero también murió. Se casó el tercero, pero también murió. Se casó el cuarto, pero también murió el quinto, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo para cumplir la ley del levirato. Y le hacen esta pregunta a Jesús. Y le dicen lo siguiente.
En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, los ángeles no son asexuales por este texto. Lo que está diciendo es que los ángeles no se casan, no tienen parejas. Seremos como los ángeles. Pero eso no quiere decir que los ángeles no sean seres sexuales al tener contacto con la tierra. Y aquí habla el verso 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Después viene, a través de otra palabra, otra pregunta cuaciosa, otra tentación que le hicieron a Jesús respecto al gran mandamiento, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel. Esta palabra oye Israel significa el Shema, que tiene que ver con el gran mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. A eso se le llama Shema. Los judíos actualmente le tienen oración, le tiene cántico, usted lo pueden ver en internet, el Shema, S-H-E-M-A, Shema, que significa oye Israel, y tiene que ver con el gran mandamiento. Muchos se han equivocado casi siempre cuando nosotros hacemos una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? La mayoría de personas responden: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigo y amiga, totalmente equivocados. Una cosa es el gran mandamiento, otra cosa es el primer mandamiento. Basado en Éxodo capítulo 20, verso 3, nos dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no te harás imágenes de cosas que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Segundo mandamiento, y después honra a padre y madre. Pero la iglesia tradicional ha incrustado el gran mandamiento dentro de los primeros mandamientos. Y una cosa es el gran mandamiento y otra cosa son los 10 mandamientos. El gran mandamiento tiene que ver específicamente con el Shema. Oye Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas, lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿De quién es el hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Otra situación que se tiene que resolver en esta lectura. Enseñándole Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas, en las sinagogas, en los primeros asientos, en las cenas, que devoran la casa de las viudas. Por pretexto de hacer largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Qué terrible caer en una religión. La religión tiene como objetivo paralizarnos espiritualmente, hacernos autómatas como especies de robot. Tantas tradiciones involucradas dentro de estos grupos de la iglesia que se forman en cada nación, en cada ciudad. Ahora después vamos a ver la ofrenda de una viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Jesús, viendo, llama a sus discípulos y les dice: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los ricos, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta mujer, en medio de su pobreza, ha echado de lo que era su sustento. Estaremos mañana con el capítulo 13. Mil bendiciones.